Bienvenidos todos, les damos la bienvenida también a los que nos están mirando, se están conectando con nosotros ahorita por las redes sociales. Es un placer poder transmitir el mensaje, conectarse por este medio. Amén, hermanos. Vamos a levantar una corta oración por nuestra hermana Lourdes Rivera Vázquez, son familiares de nuestra hermana Annette Guevara. Vamos a pedir oración por sanación espiritual y física, dice. Tiene dos hermanas que necesitan oración, yo creo. Amén. ¿Por qué no levanta su mano derecha en señal de petición? Vamos a poner a estas hermanas. Y si usted tiene una petición en esta mañana, si vino necesitado, los que nos ven, pongámosla delante de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Padre bendito, en esta hora venimos rogándote por nuestras hermanas, Señor, de la hermana Annette, Señor. Padre bendito, pedimos sanación, liberación, Señor. Pedimos, Señor, ayuda espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ahí donde ellas estén, Padre, tú conoces su necesidad. Tú conoces la petición, Señor. Señor, te rogamos que toque su cuerpo, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. A ti damos honra y gloria para siempre. Amén. Amén, hermanos, es un honor estar aquí nuevamente. Hacía ya tiempo que no me tocaba compartir. Y mi esposo está ausente en este momento, hermanos. Parece que anda, no parece, más bien anda. Desde allá en la obra de Hermosillo, y lo bendecimos, amén. Si nos está mirando en este momento, pues hay que mandarle un saludo ahí donde está. Tenía ganas de estar él allá, aunque viendo las circunstancias nos hemos abstenido, ¿verdad? Ya no hemos estado ahí como casi 3 meses y medio, pero había necesidad de ir. No lo hizo por gusto, sino más, bueno, sí con gusto, pero por necesidad más que todo, amén. Así que Dios lo cuide y lo proteja. Y yo le voy a pedir, hermano, que me vaya acompañando, vaya preparando su Biblia, porque hoy vamos a tocar el tema, la generación civil, amén, la guerra civil por nuestra generación. La guerra civil por nuestra generación. Hay una generación que tiene que ser alcanzada, amén, hermanos, y bien cimentada en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces en esta hora nos vamos a guiar en el libro de Jueces. Vamos a abrir el libro de Jueces y yo quisiera que empezáramos por el capítulo 2, pero no vamos a leer todavía, espérenme un ratito, porque antes de leer este libro quisiera contarle una corta historia de lo que es el libro de Jueces, cómo el libro de Jueces tiene que ver con nosotros también en este día. Primera de Corintios 10 nos habla de que todo lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento fue para nosotros, que miremos los errores que ellos cometieron para que nosotros no hagamos lo mismo. Así lo dice la palabra, amén. Ya estoy parafraseando, pero ahorita en un momento también vamos a leer ese verso. Vamos a leer 4 cosas que hicieron los israelitas que tal vez nosotros podemos cometer, si no es que la estamos ya cometiendo, amén, donde necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, ahí en Jueces 3, bueno, les dije que 2 primero, pero manténgase ahí en esos 2 capítulos. Vamos a estar estudiando este libro. Padre bendito, venimos nuevamente delante de tu presencia, Señor, rogándote por esta palabra, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú el que hable, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual, Señor, que seas tú el que alcance, Señor, a aquel necesitado, Señor. No sabemos, Señor, en este momento cuál necesidad tiene cada uno, Señor, que está sentado ahí, pero tú sí lo sabes, Señor. En este momento yo te ruego por cada uno de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Les cuento, hermanos, que hace poquito leí un libro que se escribió hace mucho tiempo por el doctor familiar cristiano James Dobson. Y él escribe en ese libro, todo el libro se lo recomiendo, si lo tiene en español que lo compre, porque está súper importante. Si usted es padre de familia, si usted es joven, si usted es niño, bueno, si no es niño no lo lea, mejor que su papá se lo explique, pero todos, aún solteros, necesitan leer este libro, hermanos. Se llama El riesgo que están atravesando de nuestros hijos en riesgo, perdón. Me hace un poco falta interpretar el inglés rápidamente al español, pero este consejero
en los 90 nos alertaba de los peligros que estamos mirando ahorita, que ya en ese entonces estaban mirando. Y me llamaba la atención mientras leía los primeros capítulos, que alcancé a leer como unos, no sé, 100 páginas yo creo en un día. Me falta mucho de leerlo, pero lo ojeaba para atrás y para adelante para ver qué más traía. Entonces yo he leído bastantes libros de él. Y me relaciono mucho porque él es un abogado, advocate de la familia cristiana, de los valores, principios, de toda la familia cristiana, y no vamos a decir, pero más siempre aboga por la familia cristiana, por los valores. Amén. Entonces, por eso siempre me gusta acercarme cuando se trata de consejería de la familia, me gusta informarme de él y otros también muy importantes, ¿verdad? Y bueno, el caso es que él tocaba, hermanos, un capítulo que me llamó mucho la atención, que le llamaba la guerra civil por nuestros hijos. Pero en este momento yo quisiera un ratito no incomodarlo y no asustarlo, pero sí despertarle una alerta a lo que estamos viviendo, a lo que vamos a vivir si nosotros no transmitimos el mensaje de la palabra a nuestros hijos correctamente. Primeramente, empezando con nuestro ejemplo. Amén. Y segundo, ya con nuestras palabras. Y tercero, por supuesto, ¿verdad? Que ejemplo y acción es lo mismo casi, accionar cuando hablamos. El libro de Jueces dice que fueron como unos 300 a 350 años, dicen los que estudian la historia bíblica. Y me llamaba mucho la atención porque el libro de Jueces está viviendo ciclos, donde dice que en Jueces 2:10, si gusta abrirlo ahí inmediatamente, de una vez que lo tiene ya abierto, dice que había una generación que no conoció a Dios, porque sus padres antes de ellos no se encargaron de enseñarles. Entonces son 3 generaciones: la generación que salió de Egipto, del Éxodo, ¿verdad?, que ellos sí se encargaron de transmitirles a la segunda generación que seguía de ellos las maravillas, los milagros que había hecho Dios, cómo había abierto el mar, cómo les había dado de tomar agua, ¿verdad?, de una roca. Bueno, les contaban todo, ¿verdad?, cómo les alimentó del maná. Entonces, pero la segunda generación que siguió de ellos se les olvidó, que fue la generación de Josué. Dice que como que no tuvo un sucesor. Cuando Josué ya estaba por morir, él no se preocupó por decir, ven, ¿verdad?, Aarón o alguien, ¿verdad?, o el que quedaba ahí para que tú sigas mi liderazgo, porque yo ya voy a morir. Moisés sí se encargó y levantó a Josué. Pero fíjese cuán importante, apreciado hermano, es que nosotros seamos buenos mentores para nuestros hijos y para la generación que viene. Ahorita ya se están desapareciendo los Billy Grahams. El John MacArthur ya son señores, ¿verdad? Estoy hablando aquí estadounidenses, ¿verdad? No del hermano Sergio Enríquez, ¿verdad? Que está joven todavía, nos queda mucho con él. Y el hermano Ángel Morfín, ¿verdad? Estoy hablando de grandes teólogos, hermano, que han existido, que ya muchos han pasado. Ya Billy Graham hace como 1 año y medio murió. Está John, bueno, no se diga los que vinieron de Europa que transmitieron el evangelio, como John Wesley, ¿verdad? Y muchos de nosotros se nos está olvidando pasar el bastón. Es bien importante, hermano, porque la primerita cosa que se ve en el libro de Jueces, en el capítulo 1, es un decline político. Había un decline político. En el segundo capítulo se mira una declinación espiritual. El decline político vino porque no se dejó un sucesor. Cuando no se deja un sucesor, alguien que lleve a cabo nuestra visión más adelante, va a haber problemas, va a haber decadencia. Porque es bien importante que la gente, los que nos ven ahorita, sigan ministrando, sigan hablando lo que nosotros les hemos instruido. Que si no pasa eso, puede ser que quede una brecha, un gap. Va a quedar un gap si nosotros no pasamos el bastón. Entonces es bien importante, hermanos, si tú eres padre, si tú eres abuelo, si tú eres joven,
Y ahorita estás tambaleando porque ahorita sí está nuestra generación. No sabe qué creer, ¿verdad? No sabe, está como la generación de los jueces. Muchos están en un programa de la iglesia y luego vamos a hablar un poquito de eso ahorita, pero no tienen la doctrina de redención, de santificación, de consagración, sino que tienen un programa solamente. Si usted se voltea ahorita y le pregunta a su hijo, o usted mismo pregúntese, ¿cuál es el primer mandamiento del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el tercero? ¿Lo sabemos de memoria, hermanos? Gloria sea al Señor, amén. Tenemos que alertar, hermanos, tenemos que estar alerta a las escrituras, porque si nosotros no estamos alertas, ¿sabe qué, hermano? Lo que pasa, lo que dice en el Nuevo Testamento Pablo, va a venir cualquier doctrina, va a venir un predicador y se va a parar y le va a decir algo y usted decir, amén, qué bonito habla. Es tiempo que la iglesia salga de sentimentalismo y escudriñe las escrituras. Abra su Biblia, traiga su Biblia física. Si no tiene celular, lo que sea, baje la aplicación, o si tiene celular, perdón, baje la aplicación. Pero yo personalmente no sé por qué lo tangible como que agarra uno más costumbre, ¿verdad? La tecnología nunca va a reemplazar lo tangible, hermanos, ¿verdad? En algunas cosas. Entonces, para que empiece a agarrar una tradición, una forma, traiga su Biblia. Si no tiene, aunque sea pretenda, agarra, mira ahí en los dos libreros tenemos un montón de Biblias de todas. Agarre una, cargue una un ratito para que se sienta que trae Biblia y ojee la Biblia, aunque sea cuando viene a la iglesia, si no es que lo hace en su casa ya. Yo espero que sí lo esté haciendo. Bueno, en Jueces 2:10 nos dice así. Los israelitas, así le titula, los israelitas abandonan al Señor. Estoy leyendo de la Biblia de Dios habla hoy. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a diferentes representaciones de Baal, diferentes dioses. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a dioses con minúscula, porque veo mucha gente en la media social escribiendo a Dios con minúscula, hermanos, cuidado. Dioses con minúscula de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a diferentes representaciones de Astarte. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se los había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran jueces que los libraran de quienes los despojaron. Quiero ver, y dice, sígame en el verso 17, dice, pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Y ahí es donde quiero que subraye eso. Si no tiene subrayador, hágalo highlight o escríbalo en sus notas. ¿Okay? Pero ellos no siguieron su ejemplo. Pero no lo siguieron, ya dijimos el porqué, hermanos, ¿verdad? Porque hubo un líder también que no se encargó de dejarles un liderazgo a ellos, un representante, para que les diera instrucción y guianza. Entonces de allí ellos empezaron a hacer, y repetidas veces, hermanos, vemos el lema del libro de los jueces es: cada quien hacía como bien le parecía. Cada quien hacía como bien le parecía. Está en Jueces 17:6, Jueces 18:1,
Jueces 19:1, Jueces 21:25, cada quien hacía como bien le parecía, porque en ese entonces, parece que este libro lo escribe Samuel, antes de que no había reyes, antes todavía no existía primera y segunda de Samuel, todavía no existían los reyes. Entonces este libro está escrito entre Josué, Ruth y el libro de primera y segunda de Samuel. Por eso le dije que es como un puente a lo que iba a acontecer después, que sí iban a tener rey. Amén. Entonces en estos versículos podemos ver el lema repetitivo de la historia de los jueces, y cada quien hacía lo que bien le parecía, porque la gente no quería no tenía un estandarte divino, hermanos, siendo el Dios, ¿verdad? Divino, el gobernador eterno. Entonces ellos se enfocaban en sus propias ideas, en cómo gobernarse, cómo llevar a cabo asuntos. Entonces por eso Dios les levanta jueces que fueron como guías temporales. No eran jueces como lo que tal vez vemos hoy, ¿verdad? Los jueces en la antigüedad eran como militantes, como líderes, como generales. Entonces ese tipo de líderes tenían ellos. Cuando un pueblo no tiene liderazgo, no tiene fuertes pilares divinos, valores, principios, se va a ver en un caos, hermano, tarde o temprano. Se va a ver en un caos político, social y económico. No quiero cansarlo rápidamente, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito más ya, ¿ok? Para que se ponga usted alerta. Vayamos a Jueces, y quiero que en Jueces 3:5 empecemos a ver estos ciclos repetitivos del pueblo de Israel. No lo vamos a ver frecuentemente, pero fueron 7 veces, hermano, porque no hay tiempo, pero lo quiero marcar en el capítulo 3 más o menos qué es lo que hicieron ellos en cada capítulo. Dios le levantaba un juez, Sansón, Abimelech, Débora fue una jueza de Israel, Otoniel y otros más, y aún así había un ciclo en ellos. El ciclo vicioso de ellos lo vamos a ver, amén. Un ciclo malo. Dice en Jueces 3:5, quiero que subraye primeramente: y así los israelitas empezaron a vivir entre los cananeos. El primer mal que hicieron los israelitas es que aprendieron a coexistir con los cananeos. Nunca los exterminaron completamente. ¿Ok? El bien y el mal, hermanos, no pueden coexistir, porque tarde o temprano va a explotar. ¿Y sabe qué? Va a reinar el mal, porque este mundo está lleno de mal. No podemos coexistir con el pecado, hermanos. No puede tu hija o tu hijo ni tú estar coexistiendo con, sí, ve a la iglesia, obtiene el programa, pero si quieres, pues júntate con los cananeos allá afuera. Porque tarde o temprano, y especialmente si nuestros hijos no están cimentados bien en la palabra de Dios, ¿sabe quién va a ganar? La carnalidad, ¿verdad? La carne, the flesh. Van a ganar ellos, porque siempre el común denominador del mundo es lo malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y no creernos como, no, demasiado santos, a mí no me toca nada, ¿verdad? Traigo un arquito aquí de angelito, porque todos estamos propensos a caer. Por eso la palabra dice: el que cree, ¿verdad?, ser santo y estar caminando rectamente, mira que no caiga, mire que no tropiece. Quiere decir que se puede tropezar. Amén. Entonces dice así: primera cosa, dejaron que los cananeos habitaran entre ellos. Primera cosa, subraya allí. Y empezaron, no sé cómo dice su versión, pero la mía dice vivir entre los cananeos. Primera cosa. En el 7, quiero que subraye: y los hechos de los israelitas fueron malos. Subraye eso. Los hechos de los israelitas fueron malos. Y ahí lo pusieron allá arriba para que usted pueda seguir. Si yo voy muy rápido, ¿ok? Ok. El 8. Por esto el Señor se enojó contra ellos. Quiero que subraye: el Señor se enojó. Ok. El 9. Hasta que les suplicaron. Quiero que subraye: suplicaron.
Le suplicaron al Señor y Él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Ahí viene el Señor, como todo buen padre, ¿verdad? Como cantábamos ahorita, como todo buen juez de jueces, ¿verdad? Rey de reyes, viene a rescatarlos porque era el pueblo escogido y Dios sí cumple con sus promesas. A pesar de que ellos fallaban y fallaban, Dios trataba de otra vez orientarlos y regresarlos al camino correcto. Ok, tenemos eso. 9, súplica. El 10, quiero que subraye. Y el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el cual fue Acuadillo, juez de Israel. No me gusta esa palabra, Acuadillo, vamos a usar juez de Israel. Salió a la batalla y el Señor les dio la victoria. Después de esto, en el 11, hubo paz, subraye paz. ¿Y qué pasa cuando hay paz, hermanos? A gusto nos conformamos, ¿verdad? Déjeme decirle, hermano, que este ciclo, téngalo ahí bien grabadito en su corazón. Aconteció una y otra vez al pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Cuando yo leía esto, me pareció mucho a nosotros. Y me llama la atención en el verso 9 donde dice, y suplicó. Suplicó, o sea, lloró, ¿verdad? De dolor, ¿verdad? Porque estaban en lo malo. Quiero leérselo. Dice así, hasta que suplicaron al Señor y Él les hizo que surgiera alguien para salvarlos. Fíjese, suplicar, arrepentirse, es muy diferente. Cuando nosotros entramos, hermanos, probamos el pecado, entramos en rebelión, ¿verdad? Y el pecado nos toca, va a haber dolor. Y a veces el dolor, ¿verdad? Es fuerte. Entonces ahí muchas veces nos dolemos por los síntomas del pecado, del dolor, pero no tanto por el pecado en sí, sino más bien, ¿verdad? Hay diferencias entre, un americano decía, entre estás arrepentido por lo que hiciste o porque te agarraron, ¿verdad? Y a veces nos arrepentimos porque nos cacharon en el pecado o porque nos está doliendo, por los síntomas. Y el pueblo de Israel, ¿sabe por qué era este ciclo repetitivo en Jueces? Porque lloraban por los síntomas, porque les dolía. Ya nomás venía la cura, se les olvidaba. Ya estoy bien. Y otra vez en el capítulo 8, en el capítulo 10, en el capítulo 13, en el 17, 18 y 19, son 7 veces ahí, incluyendo el 3, que repetían lo mismo. Pecaban, suplicaban, ay, me duele, y venía el Señor. Porque ¿qué hace el pecado, hermanos? Nos ata, nos esclaviza, y eso duele. Entonces viene el Señor, los libera del opresor, de los que estaban alrededor, que eran bastantes, los jebusitas, hititas y todos los cananeos que los oprimían. Y lo peor aún, hermanos, que después de esto vino una guerra civil entre ellos. Si usted lee el capítulo 19, es una guerra tremenda, hermanos, ¿verdad? Entre los benjamitas e Israel. Acá le estaba yo leyendo la historia y es una historia de una concubina, esposa de un levita. Y al final del cabo dice que había un terror horrible, ¿verdad? Que esta muchacha llega, se va de su esposo, el esposo va por ella con su suegro, y mientras van al camino paran a un pueblo de los benjamitas. Y dice que en ese pueblo, ¿verdad? Exigían, dice que le tocaron la puerta al señor que los alojó, que les dio para dormir, ¿verdad? Los hospedó. Y dice que le exigían, ¿a quién metiste ahí contigo? Miramos que llevabas a una señora y un señor. Pero fíjese bien. Y le decían los señores, sácanos a ese hombre para tener relaciones con él. Quiere decir que ya existía también ahí el homosexualismo. No, dice el Señor, no te lo voy a dar. ¿Cómo puede ser? No. Entonces, pero fíjese, mejor te entrego a mi hija, le dice. Y le entrega a su hija y a la concubina, hagan con ella lo que ustedes quieran. Y se la entrega. Y dice, léalo por usted, estoy parafraseando la historia para no tardar mucho, pero léalo por usted mismo. Dice después que toda la noche la violaron. Y a la mañana
su esposo la agarra y se regresan a Israel. Dice que la parte en pedacitos y le da un pedacito a cada tribu. Dice, termina ese capítulo tristemente, hermanos, diciendo: jamás se había visto algo semejante en Israel. Y en una versión dice: ¿podremos hacer algo hacia esto? Exclamando, ¿qué se va a hacer hacia esto? ¿Y sabe qué? Me traía la atención el tiempo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo tremendo donde se están aprobando leyes que usted y yo ni nos imaginamos. Porque parece ser que los cristianos, parece ser que somos los últimos que recibimos las noticias, ¿verdad? Los últimos enterados todo el tiempo de las leyes. Ya nos damos cuenta cuando ya están. Tienes que hacer esto con tu hijo y se va a poner este currículum en las escuelas. ¿Cuándo sucedió eso? Hermanos, necesitamos, así dice, como termina ese capítulo 19, dice: ¿qué se podrá hacer? ¿Se podrá hacer algo con este daño? Vamos a hablar, ¿qué se puede hacer? Entonces, hoy en día estamos en la misma situación. Como le dije, esto no es para alarmarlo, hermano, ni asustarlo, ni de ninguna manera, ¿verdad? Pero le voy a contar un poquito de lo que está pasando. Hace como casi aproximadamente 50 años, hermanos, nuestros valores y principios están en amenaza. ¿Ok? Desde el movimiento de los 60, cuando se empezaron a implementar leyes como dar permiso para el aborto, sabía que en los mediados de los 70 se empezó una ley donde estaban en las cortes aprobando si la jovencita necesitaba permiso de papá y mamá para ir a realizar un aborto durante la escuela. ¿Usted se dio cuenta de esa ley? 1975, vamos a ver, yo tenía que 3 años. Y eso fue en los mediados de los 70. Después de allí, hermanos, empezó a incrementar cosas horribles. La guerra comenzó hace 50 años, hermanos, o más, y no nos hemos dado cuenta. Los valores cristianos están bajo amenaza. Llevamos un sube y baja en líderes políticos. Unos sí creen, otros no creen. Tenemos liderazgos, ¿verdad? Estamos hablando presidentes, congresos, políticos, ¿verdad? Que a veces suben los valores y luego entra otra presidencia y bajan los valores, y así, hermanos. Y tarde o temprano ellos también son consumidos por el pecado y la inmoralidad. Y no solo ellos, sino que eso atraen a toda una nación. Porque afectando al líder, se afecta a todo un pueblo. Entonces, los idealismos humanistas, hermanos, han entrado y como consecuencia se han aprobado leyes que nos han llevado cautivos al pecado, como los jueces. Nuestros hijos ya les están comenzando ya hace mucho a enseñar de esto. En los 80s, cuando yo estaba en la high school, ya había condones, hermanos, en los baños de la high school. ¿Ok? Así que si usted no le está hablando del peligro de inmoralidad, sexualidad a su hijo, comience a hacerlo inmediatamente. ¿Ok? Porque sabe lo que ellos les están diciendo, lo que los israelitas hacían. Clamaban mientras el síntoma estaba, pero no traían cura a la raíz. Y sabe lo que el mundo, las leyes están haciendo, es eso. Ellos le están dando un curita a los síntomas, proveyéndoles a sus hijos abortos, proveyéndoles condones, diciéndoles que todo tipo de vida, peor aún, es aceptable, diciéndoles que la pureza sexual es absurdo, la virginidad es anticuado. Usted se para en una universidad aún peor y usted le dice a los jóvenes, ¿verdad? Mantente virgen, ¿verdad? Y va a ser la burla de muchos, porque eso es anticuado, eso no se ve ya. Ellos están promoviendo fiestas, están promoviendo algo muy fuera de la compasión y el evangelismo y el amor y la pureza hacia Dios. Al contrario, ellos son conocidos más por las fiestas grandes que tienen y borracheras. Esa es la universidad, hermanos, ¿ok? Eso es lo que, y no estamos diciendo de ninguna manera, por eso le digo, tiene que haber, hermanos,
que nosotros estemos alertas y tiene que haber un remanente que se levante contra esas leyes, contra esos cananeos del día de hoy y hable y diga algo. Porque si no, hermanos, no podemos estar así. Tarde o temprano va eso a inundarnos y ni nos vamos a dar cuenta cuando sucedió, ni nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Triste. El aborto, como le decía, las escuelas siguen promoviéndolo y aún ahora con permiso federal del gobierno. Amén. Porque estas fundaciones, hermanas, estas organizaciones, y lo digo desde un púlpito porque estamos en un país donde es libre de expresión. Estas organizaciones como Planned Parenthood, ellos reciben millones de dinero cada año para poder llevar estas situaciones de abortos a cabo y darle a sus hijos anticonceptivos. ¿Okay? Le están curando el síntoma a su hijo, a su hija. Pero aún peor, hermanos, no para ahí. El año pasado y hace 2 o 3 años en otros estados se aprobaron las leyes de identidad de género, donde su hijo y su hija ahora van a tener permiso de decir que si su niña viene y le dice, ¿sabes qué? Al maestro, ¿sabes qué? Yo no me siento niña hoy, me siento que soy varoncito por dentro. Y siempre he sentido eso. Y las leyes, las escuelas lo tienen que aprobar, aunque usted no lo apruebe. Ese tipo de escuelas tenemos, hermano. Ese tipo de gobierno estamos viviendo. Así que me decía una vez que yo visitaba un país, varios que he visitado con mi esposo, me decía una hermana, ay, cómo me gustaría irme a Estados Unidos porque allá la economía, tan bonito que es todo. Somos, ¿verdad? Decía un líder teólogo, decía que él recibió a sí mismo, ¿verdad? Cuando va a visitar otros países, tercer mundo. Ay, tan bonito, y que Disneylandia, y que la economía, son número 1 en todo, sí, decía. Somos número 1 en pornografía, número 1 en abortos, y nombraba otras 10. Somos número 1 en muchas cosas, más que la economía. Entonces, hermano, esto no es para asustarle, y apreciado oyente que me estás oyendo por las redes sociales, sino es para decir, despierta, iglesia. Despierta, hermano, que crees en el Señor Jesucristo que te ha redimido, que nos ha redimido. Y sabe que empecemos a tomar esos valores, esos principios y cimentemos a nuestros hijos fuertemente en ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Si nosotros no lo hacemos, estamos en peligro de extinción cristiana. La próxima generación ya no va a creer nada. Si a ti te da vergüenza, ay, no, es que decirles que soy cristiano, qué pena, qué vergüenza. No, hay un problema, hermanos. Déjame decirte, miren. Y no se diga, hermanos, no se diga las aprobaciones de leyes, no se diga los cines, la media social. Nuestros hijos están siendo bombardeados de violencia. Dice que para la edad, cuando el hijo sale de la high school, ha visto como 12,000 escenas de violencia, de matación y escenas sexuales en un cine por medio de la televisión. Esta estadística se dio hace 10 años, hermano. Imagínense cómo estará ahora. 10 años es completa una década, ¿verdad? Entonces tenemos que estar alertas, hermanos. Esto, como le decía, no es para asustarnos, no es para decir, ay, ¿verdad? Eso no, hermana, yo quisiera escuchar, ¿verdad? Que usted me bendijera tan bonito. Sí, hermanos, llenémonos de la presencia de Dios. Para eso venimos a la iglesia. Pero estemos, hermanos, con las antenitas prendidas. Estemos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel cuando fue a edificar el templo nuevamente. Dice que con una mano estaban tallando y con otra tenían la espada, ¿verdad? Una mano estaban trabajando. Quiere decir que venimos aquí a superar a Estados Unidos, al norte, ¿verdad? Pero con otra, ¿verdad? Estaban listos.
y estaban informados a lo que estaba aconteciendo con sus hijos. No estaban ajenos, sino que están informados, hermanos. Miren, hay cosas que se llevan a cabo en los congresos. Y yo le aseguro, hermanos, ¿verdad? Que, como les decía, leyes que se han pasado, que los primeros que van a estar ahí son los activistas gay, los que aprueban, ¿verdad?, el derecho de la mujer. Ellos saben de todos estos congresos, de estas juntas que se llevan a cabo, estas audiencias. Y los últimos a veces que nos damos cuenta, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde están nuestras tropas? ¿Dónde está nuestra milicia cristiana? ¿Dónde están nuestros representantes? Bueno, de hecho yo conozco que sí lo hay en Washington, hermano, pero se necesita más fuerza. Amén. Hay un programa que se llama FRC, Family Research Council, que ellos están dedicados a defender las leyes a favor de los valores cristianos, la familia cristiana. Pero necesitan más fuerza, hermanos. Necesitan que los cristianos salgan y defiendan sus valores, sus principios, sus derechos, porque ¿sabe qué? Si no lo hacemos, hermanos, vamos a tener 3 generaciones como al principio. La generación que vio milagros, la generación que le pasó, que vio y dio testimonio a sus hijos de ello y creyeron. Eran unos cristianos, ¿verdad? Que, es que esto nos dijo, esto nos enseñó mi padre y esto debe ser así. Pero esa segunda generación, la de Josué, se les olvidó decirle a sus hijos: esto hizo el Señor por nosotros, estos milagros hizo. Él abrió el mar rojo, Él nos alimentó maná. Se les olvidó transmitirle los valores, lo que Dios había hecho. Entonces hubo una generación que por 350 años, hermanos, hizo lo que bien le parecía. Hizo lo que las leyes aprobaban. No había diferencia entre el bien y el mal, no había una verdad absoluta, sino que bueno, ellos lo están haciendo, pues vamos a hacerlo también. Ya está aprobado por la ley, lo debemos de hacer, hay que hacerlo nosotros también. Estamos en un tiempo difícil. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, hermanos? Tenemos aproximadamente 24 años pastoreando aquí. Y los veo todos en máscara. Yo traía máscara. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a pasar algo así? Nunca. Donde el gobierno, ahora sí, impuesto por el gobierno, ponte máscara. Y obedientes, ¿verdad? A ponérnoslas, tenemos que obedecer. Por el cuidado de nuestro. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, hermanos? Hay cosas más peores que una pandemia, que están matándonos espiritualmente. Hay una guerra civil que se está llevando a cabo ahorita mismo, hermanos, y es con nuestros hijos, que no se mira, ¿verdad? O más bien sí se mira. Se ha metido como la neblina, porque sí se mira. ¿Sabe por qué le digo sí se mira? Porque miramos en las leyes cambiando. De repente miramos que nuestros hijos ya se desanimaron, ya no quieren venir a la iglesia. ¿De dónde surgió eso? De repente miramos que, ¿verdad?, que se fue a vivir con su novio, que se fue a vivir con su novia, ¿verdad?, que sale así. ¿Dónde miramos estas, hermanos? Es el ambiente, es la infiltración que vemos, ¿verdad?, que está donde quiera. Alerta. Alerta, amén. Déjame decirte un último versículo, no quiero quitarles mucho el tiempo porque quiero que meditemos en esta palabra, hermanos. Esta palabra yo la daría así: la guerra civil por una generación, pero diría, un guión le pondría y le diría: alerta al cristiano. 7 ciclos, hermanos, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Lo vemos. Coexistieron. No supieron exterminar. Ahora, en el Antiguo Testamento sucedió literalmente
Pero ahora sucede espiritualmente. Coexistir no podemos, hermanos, con el pecado. Se arrepentían, hicieron lo malo, se les llamaba la atención, lloraban, clamaban al Señor, les mandaba un libertador, salían de ello y luego volvían a hacerlo. Lo peor es tener una paz tan bonita, tan cómoda. Dice que ha habido imperios, hermanos, en el pasado, y uno de ellos fue Roma, que dice que ellos disfrutaron de la Pax Romana que existió. Dice que tuvieron paz por 200 años de paz y seguridad. Imagínense, no había guerra, había pura prosperidad económica, prosperidad en lo que es la estructura de esa arquitectura, en todo. Pero ese imperio decayó. Y otros como él, así sucedió, hermanos. Porque si usted estudia la historia romana, también habían los mismos pecados. Y tras historia podemos leer de imperios grandísimos, donde existió la paz por 200 o 300 años, fueron prosperados económicamente, socialmente, pero de repente vino un caos, porque dejaron que el pecado sobrellevara sus vidas. Tenemos que tener cuidado porque no vaya a ser que este imperio número 1 globalmente esté en la misma situación. Primera de Corintios, abra su Biblia en Primera de Corintios 10. ¿Todos con su Biblia? ¿Los niños con su Biblia? ¿Los jóvenes con su Biblia? Asegúrese que su hijo traiga la Biblia, hermanos, cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Bueno, vamos a leer. Primera de Corintios 5. 10:5 dice: sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo. Amén. Como ellos lo desearon. Por eso no adoren ustedes. La primera cosa que hicieron es adorar a otros ídolos. Acuérdense, en Jueces 3:5 nos decía que fueron y coexistieron con los cananeos y adoraron todos los representantes de Baal, o sea, todos los dioses de Baal. Primer pecado, primer mandamiento. Le pregunté al principio, ¿cuál es el primer mandamiento, hermanos? No tendrás, en el Antiguo Testamento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese era el primero que tenían ellos que guardar y era lo primerito que hacían mal, ¿verdad? Por eso dice, no adoren a ustedes a ídolos, como algunos de ellos lo hicieron según la Escritura. La gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. Y luego el 8, no nos entreguemos a la prostitución. El Señor siempre hablaba de la prostitución al pueblo de Israel porque la miraba como esposa. Entonces cuando Él dice se entregaron y se prostituyeron, no crea que era literalmente, ¿verdad? Que en unos casos sí, pero era porque se entregaban a otros dioses. Porque acuérdese, el pueblo de Israel sigue siendo el escogido, ¿verdad? Por Dios. Entonces para Él los miraba como una esposa, la amada, desposada. Amén. Dice así. La gente se sentó y comió. Entonces el 8 dice, no nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos. Por lo que en un solo día murieron 23,000. También dice en el 9, tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. ¿Cuándo murmuraron, hermanos? ¿Cuándo se quejaron? Cuando le dijeron a Moisés, y varias veces, 10 veces tentó Israel al Señor en el desierto. Se quejaban. Y una de las quejas que dieron era, otra vez, ¿para eso nos sacaste de Egipto? Estamos comiendo este pan tan liviano, ya nos cayó mal.
Y otra vez hasta querían agarrar a Moisés, pobre Moisés, a pedradas, hermanos. Lo querían apedrar y decirle, ya mándanos otro líder, Señor, que levante, ¿verdad? Dios, otro líder, y a este nos está cayendo mal. Y otra vez, son 10 veces, hermanos, que lo tentaron al Señor. Entonces, en una ocasión, Dios se enoja con ellos fuertemente y les manda serpientes a que los muerdan. Porque también Dios disciplina, hermanos. Muchas de las cosas que leemos en Jueces y en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo es porque a veces Dios nos tiene que mandar un castigo, porque de otra manera no hacemos caso. Entonces dice en el 11: todo esto sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de ¿qué, hermanos? De no caer. Si nosotros estamos firmes, tengamos cuidado de no caer. 13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Así que, hermano y hermana, hay buena noticia. Dios sabe lo que nosotros podemos soportar. Si Dios nos puso en esta generación, si Dios nos dio este tiempo para vivir, es porque Dios sabe que nosotros vamos a poder salir adelante. Y Dios nos ha escogido y a ti y a mí. ¿Se acuerda de Esther? Que Esther también había entrado en un estado de paz, ¿verdad? Cómoda en el palacio del rey. Entonces le dice a su tío, cuidado, no te pongas cómoda, Esther, porque para este tiempo preciso te ha escogido el rey. Estaba otra vez el pueblo de Israel en cautividad y habían escogido una jovencita, una doncella, una muchacha bonita, ¿verdad? Para defender al pueblo. Así que ella estaba en el palacio del rey y le dice, no te pongas tan cómoda, no te acomodes tanto con los 2 carros nuevos, con las 2 casas nuevas que tienes. Ya te pagan $40 la hora, ya tienes tu negocio, tienes $100,000 en el banco. El sueño americano hecho realidad. Vas a viajar a Hawái todos los años con tus hijos, te vas a Europa. No te acomodes tanto, porque atrás de nosotros, si nosotros a veces darnos cuenta, hermanos, está aconteciendo una guerra. Está pasando una guerra civil por nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? Una vez lo pregunté y se lo voy a hacer otra vez como recordatorio, que usted pisó una secundaria, que usted fue con su hijo a una junta en una preparatoria, que usted, y no la junta, vaya a visitar, vaya a ver cómo hablan, vaya a ver que lo que usted ve a sus hijos hablar aquí o escuchar música aquí, no la están escuchando allá, hermanos. Usted va a ver que allá la música que se escucha aquí, sus hijos yo creo ni la pagan ni la quieren ver por la semana de lunes a viernes. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que entramos? Yo fui con mi hija, yo gracias a Dios, hermanos, aquí están mis hijos presentes. Yo estuve involucrada lo más que pude con mis hijos. La más grande, una vez estando con su consejera ahí sentada, y me dice la consejera, ella tiene que escoger estas clases, y en todo momento miraba que me hacía al lado la consejera, como que quería que me callara. ¿Y tú qué quieres, mija? Y no, mija, tú tienes que tomar estas clases, Angie, le decía, porque quiero que te gradúes bien y para que estés lista para el colegio, para la universidad, lo que sea. Y luego me dice la consejera, no, déjala que ella hable, ella tiene que escoger lo que ella quiera. Yo creo que por fin se cansó conmigo y me dijo, no, le dije, yo soy su madre y mientras ella esté en mi casa, yo voy a decirle lo que ella tiene que agarrar y lo que le conviene. Mire, se puso colorada la consejera y casi me corría, hermano. No, le dije, yo creo, no sé si mi hija se ha de acordar, creo que sí, que todos, ¿verdad? Los hijos todos se acuerdan, especialmente de lo malo que hizo uno con ellos, ¿verdad? De lo bueno nunca se acuerdan. Siempre, es que esto y esto. Pero ese es eso, hermano, ¿sabe por qué? Ese tipo de ley o ese tipo todavía no ha entrado, se llama total totalitarianism, o sea, un gobierno totalitario, se podría decir.
donde él tiene el derecho, a mí no me importa qué edad tenga, sobre el padre. Y eso no puede ser, hermanos. Eso no puede ser. No debe ser. Tenemos que tomar otra vez, hermanos, nuestro mandato que Dios nos ha dado. Si no, Dios no lo va a tomar en cuenta, hermanos. Dios no lo va a tomar en cuenta. Pelee por sus hijos. Pelee por sus hijos aunque se cansen, griten, le digan que usted no tiene la razón, le digan que usted es anticuado, que qué mal, que es así. Pero sobre todo, hermano, ponga ejemplo. Ponga ejemplo, porque si usted va a dar reglas sin relación, sin poner ejemplo, eso no va a servir. Tiene que haber una relación buena con su hijo y su hija. Y tiene que haber un buen ejemplo. Porque si usted le dice a su hijo, no andes en los antros, ¿verdad? Mi hijo, no tomes. Y lo ven que usted llega a las 2 de la mañana. A las 3 de la mañana sabrá dónde andaba, ¿verdad? Cuidado. Porque entonces decir, bueno, pues él lo hace. ¿Verdad? No digas malas palabras, no trates mal a la mujer. Y ve que usted cuando se descuida le dice unas palabrotas a su esposo. O viceversa a la esposa. Porque ahora sí es, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay una guerra y tenemos que estar alertas. Hay una guerra aconteciendo en este momento, una guerra civil por nuestra generación. Y es, hermanos, de postrarnos, de arrodillarnos, de tirarnos y pedirle al Señor clemencia, misericordia, arrepentimiento. No súplica y lloro por el síntoma porque me duele, pero ya me dan la pastilla y se me acabó y ya se me olvidó y vuelvo a hacer lo mismo. No, hermanos, necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a dirigir, a ser un buen líder para esta generación. Y si tú ya tienes tus hijos grandes como los tengo yo, hay muchos hijos, hay muchos jóvenes que necesitan mentores, hermanos. No dejemos de hacer mentores como lo hizo Josué. Tenemos que seguir haciendo mentores, hermanos, porque ¿sabe qué? Los Billy Grahams, los John MacArthurs, los evangelistas ya se están yendo. Y pregúntele usted aquí a los jóvenes, ¿cuántos quieren predicar? Ya nadie quiere predicar, hermanos, ya nadie quiere pastorear. Le tienen miedo, porque es algo difícil, no es algo fácil. En mi tiempo, cuando yo todavía estaba poquito más joven, todavía se deseaba, ¿verdad? ¿Cuántos quieren evangelizar, ser esposa de pastor o lo que sea? Y ahora nadie quiere hacer ese trabajo, hermanos, porque no es un trabajo fácil. Nunca lo ha sido. Ni cuando yo no lo escogí, Dios me escogió primero, ¿verdad? Pero ni cuando nosotros estábamos más jóvenes, hermano. Pero ahora ya no hay ese deseo. Estados Unidos, Norteamérica gasta, dice un teólogo que sabe de esto, ¿verdad? Dice, gasta más dinero en comida para su perrito que en misiones. Norteamérica gasta más dinero, si una estadística, para los cachorritos que tenemos, ¿verdad? Los perritos, que en misiones evangelísticas que vayamos a mandar a nuestros hijos a Agua Prieta, a Nogales, no vayamos muy lejos. No nos interesa, gastamos más, ¿verdad? En el Burger King, engordando más, ¿verdad? McDonald's, que decir, toma mi hijo, estos $10, apártalos para mandarlos a misiones a otros países. Estamos en un dilema, hermanos. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Póngase de pie, hermano, amén. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí y pedirle al Señor que nos dé ese valor, que nos dé ese celo por las cosas buenas, amén. Que en esta mañana podamos salir diciendo, Señor, yo quiero tener ese celo, Señor. Si se me ha apagado, Señor, si me he sentido desanimado, que ya no quiero, Señor, brindar o enseñar esos principios a mis hijos, que pueda retomar eso. En el nombre de Jesús, amén. Levante su mano, hermano, levante su mano. Y ahora vamos a pedir súplica, clemencia de arrepentimiento, si no hemos hecho tu mandato, Señor, si no hemos hecho tu obra, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestra generación, Padre Santo. Levanta tus manos, hermano, hagamos un clamor por nuestra generación.
Hagamos un clamor por nuestros hijos, por nuestros nietos que vienen en el futuro. Hagamos un clamor por ellos. Hagamos un clamor por nosotros, porque tal vez no hemos sido ese ejemplo que ellos han necesitado. Porque tal vez nos ha atrapado a nosotros también el pecado. Hemos sido seducidos y estamos en ciclos, viviendo ciclos pecaminosos y no hemos sido de ejemplo para ellos. Hagamos un clamor en esta mañana, en esta tarde, y digámosle: Señor, te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu misericordia, Señor. Hay una generación, Señor, que te necesita. Hay una generación de jóvenes. Hay una generación, Señor, que si no aprendemos a pasarles el bastón, a levantar sucesores, Señor, puede ser, Señor, que la generación que viene ya no va a verte, Señor. Ya no va a haber un cristianismo, Señor, en Estados Unidos, porque no hubo alguien que pasó el bastón. No hubo alguien, Señor, que encomendó, Padre Santo, que dejó legado, Señor. Oh, Padre Santo, Padre bendito, clamamos a ti, Señor. Clamamos, Señor. Clamamos, Señor, por tu ayuda, bendito Dios. Por tu ayuda, Señor. Aleluya. Oh, mi Cristo. Oh, Señor, en esta mañana, Señor, clamamos por todos aquellos, Señor, hijos que no te conocen. Clamamos, Señor, por nuestras generaciones, los hijos de nuestros hijos, Señor, que los guardes, Padre, también. Aquellas generaciones que vienen detrás de nosotros, Señor, que no se olviden de ti, mi Cristo. Que no se olviden de ti, Señor. Clamamos, Señor, para que a nosotros nos guardes. Guárdanos, Señor, para no desviarnos, Señor. Guarda nuestros ojos, guarda nuestros oídos, Señor. Guarda nuestros labios, Señor. Pedimos misericordia, Señor, para no ser, Señor, esa generación como los jueces, Señor, donde, Señor, cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había un líder, no había un liderazgo, Señor, que se levantara a dirigirlos, Padre, conforme tus preceptos, tus estatutos, Señor. Clamamos a ti, mi Cristo. Clamamos a ti en esta mañana, Señor.